Televisión digital llegando a todo nuestro país y fuera del país, pero gracias al Señor porque podemos llegar hasta su hogar, ahí en su casa, en su negocio, pero sobre todo, qué bueno que podemos llegar hasta su corazón. Habrán algunas personas que nos están viendo en este momento en su sala, en su comedor, en la cocina, algo otros ya en su recámara. Pero sobre todas las cosas, quiero que hoy hablemos acerca de algo bien importante. ¿Sabe usted que muchas cosas pueden estar muy cerca y a la vez muy lejos? Y a veces pensamos que otras están muy lejos, pero en realidad están muy cerca. Así que el tema de hoy será tan cerca y tan lejos y tan cerca. Parece que fuera una frase filosófica y en parte lo es. Pero quiero que nos basemos en la palabra del Señor para poder comenzar a desarrollar este tema en el cual esperamos en el nombre de Jesús que pueda ser de bendición para su vida, que aquellas situaciones que el enemigo ha ido creando sean derribadas en el nombre de Jesús y que el Señor pueda efectuar un milagro hoy, porque hoy es un día de milagros. Dios hace milagros todos los días, pero hoy en manera especial creemos que va a ser un milagro sobre su vida, sobre mi vida, y vamos a poderle alabar y bendecir. Vayamos a la Escritura, al libro de los Hechos, capítulo número 3. Hechos capítulo 3 nos narra un incidente muy importante, interesante a la vez. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo veía y alababan a Dios. Qué maravillosa historia, qué maravilloso, porque nos habla acerca del gran poder de nuestro Señor Jesucristo, que delegó sobre la vida de sus discípulos para que podamos ser instrumentos de bendición y llevar bendición. Pero quiero decirle que a través de los medios de comunicación en este tiempo, las distancias se han acercado y pensamos en esto, ¿qué tan cerca está ahora el mundo cuando en otro tiempo estaba tan lejos? Le diré algo para que usted medite. Recuerdo que cuando uno está en otro país, por ejemplo, y aunque hayan miles de kilómetros de distancia, luego uno toma el teléfono y hace una llamada. Por ejemplo, en mi caso hago una llamada a mi esposa y comienzo a hablar con ella, pero inmediatamente que estoy hablando con ella, mire, la siento tan cerca porque me está hablando al oído. Ni siquiera cuando estamos juntos me está hablando al oído, pero en ese momento me está hablando al oído, platicamos y estamos tan cerca. Y si hacemos una videollamada, estamos ahí viéndonos cara a cara. Estamos lejos, sí, por una distancia, pero a la vez tan cerca. Estas situaciones que se dan, bueno, es una situación en la cual entran en juego nuestros sentidos. Están nuestros sentidos del oído y de la vista. Por eso usualmente cuando estamos así con esa percepción, nosotros extendemos la mano para tocar si esto es tan cierto. Por ejemplo, usted ha visto una película en 3D. Cuando hay una película en 3D,
nosotros estamos con los lentes puestos, estamos viendo la película, comienza la emoción, hay movimientos y hay momentitos en que sentimos como que nosotros estamos ahí, cuando en realidad no estamos ahí. O miramos que algo se viene sobre nosotros y de repente nos hacemos hacia atrás o ponemos las manos porque hay una percepción de que aquello está tan cerca de nosotros, pero en realidad está muy lejos. Estas situaciones ocurren de esta manera en nuestra vida y es algo bastante común. Quiero decirle que de esta manera, ¿qué fue lo que ocurrió aquel día? ¿Qué ocurrió aquel día? Es que mire, hay un día y cada día tiene su propio afán y cada día tiene sus cosas. Era un día común y corriente para aquel hombre. Pensemos un momento en aquel hombre. Aquel hombre era un hombre cojo de nacimiento. Así había nacido. Eso es lo que me dice la Escritura. Así nació este hombre. Desde niño, quizás sus padres, necesidades que habían, pensaron que no podían estar solamente gastando en él y que una manera de agenciarse algo de dinero era llevándolo a un lugar donde él pudiera pedir. Y lo llevaron a ese sitio. Quizás desde muy niño, la Escritura no lo dice, pero supongo que desde niño, porque estas situaciones se estilan aún en nuestro tiempo. Muchas personas utilizan a los niños para pedir. Y claro, uno viene y mira y siente aquella sensación y misericordia y compasión, especialmente por un niño, por una ancianita, por un ancianito, o una mujer embarazada, o cuando alguien está con una situación de salud que se le nota, uno siente compasión y trata de ayudar. En este caso, este niño quizá fue llevado desde muy pequeño y era puesto en ese lugar a pedir. Quiero decirle que en ese sitio no solamente estaba él, sino que en ese sitio habían cantidad de personas. Habían muchas personas que eran ciegas, que eran cojos, que tenían limitantes físicas y estaban ahí. También puedo pensar que en alguna manera, porque estas cosas también ocurren, que algunos se agenciaban un sitio ahí, este sitio es mío, y cuando algo otro se acercaba, aunque era un necesitado, aunque tenía las mismas necesidades ilimitantes, no le permitían estar ahí, porque este lugar es mío, a mí me pertenece, porque así pasa. Hay una mezquindad en el alma del hombre. Ocurren estas situaciones. Este hombre lo llevaban todos los días a este sitio y lo ubicaban ahí. Pero ese día en particular, también venía Pedro y Juan. Pedro y Juan son dos discípulos de los 12 que el Señor escogió. Aparte de ello, era el grupo más cercano a Jesús. Ya que Jesús, cuando hizo algunos milagros o algunas situaciones especiales, llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. En este caso había una relación de amistad, un compañerismo, una empatía, y estaban juntos los dos apóstoles. Ese día caminan al lugar de oración, en el templo. El templo era concurrido por diferentes judíos. Es que quiero decirle también que Pedro y Juan tenían en su corazón el deseo de orar. Tenían el hábito de la oración, porque de manera aprendida habían adquirido este hábito, ya que los judíos mantienen un tiempo de oración, buscan un tiempo de oración, cosa que nos falta mucho a nosotros en nuestro tiempo. Estamos nosotros cerca de la gracia, estamos cerca del Señor, pero no oramos, nos cuesta orar, y algunas veces nos cuesta apartar un tiempito para ponernos delante del Señor y saber que nosotros dependemos de Él, que nuestras fuerzas no son lo suficiente, que nosotros somos necesitados. La oración lo que hace es reconocer a Dios como Dios, que es el Todopoderoso, que Él tiene el poder, que Él puede hacer las cosas
y que yo necesito de su presencia, que yo necesito de su amor, que yo necesito su misericordia, que sin Él no puedo hacer nada bueno, porque cosas malas sin Dios las hago bien facilito. Estos hombres tenían este hábito de oración y esto pues también se da entre las culturas del Oriente y el Medio Oriente. Lo hacen los chinos, los japoneses, los hindúes, los árabes, caramba, son personas tan disciplinadas con la oración. Los judíos tienen su disciplina de oración. Los cristianos no tenemos disciplina de oración, nos cuesta orar, se nos olvida orar. Bueno, le voy a decir que a veces hay quienes hasta se les olvida decirle: Señor, gracias por la comida que me da. Y algunas veces hasta que ya comió viene y dice: ay, se me olvidó orar, pero bueno, gracias, Señor, porque la comí. Cuando tenemos que tener gratitud, y eso habla de dónde y en qué sitio tenemos nosotros a Dios. ¿Lo tenemos en primer lugar o en segundo lugar? Esto era el lugar de reunión, ahí el templo era el lugar de reunión. Pero quiero decirle algo interesante. Este templo era el segundo templo de Salomón, así le llamaban, porque Salomón había hecho un templo muy hermoso, lujoso, que cuando vinieron los babilonios se llevaron todo y destruyeron Jerusalén. Luego comenzó la reconstrucción de Jerusalén a través de Nehemías. Y luego de esto se comenzó también a hacer un trabajo de construir un nuevo templo en el sitio donde había estado el templo de Salomón. Por eso le llamaban el segundo templo de Salomón. Pero esto tardó muchos años, de tal manera que cuando Jesús estaba en esta tierra recién había sido inaugurado, porque fue en esa época cuando se inauguró. Y algo otros también le llamaban el templo de Herodes, ya que el rey Herodes junto a su familia, que hubieron 3 tipos de reyes Herodes, ellos habían estado trabajando en la construcción de ese templo. De hecho, Herodes tenía su propia facción, su propia rama dentro de los religiosos de aquel tiempo. Le llamaban los herodianos. Y de allí habían también familia de él y personas políticas, personas metidas en la situación de gobierno de Israel. Él construyó y terminó este templo. Este templo era algo majestuoso. Estaba hecho de un material muy especial, una piedra que era brillante, era una especie de granito, o podríamos decir como en este tiempo, como formica, y estaba bien pulida, de tal manera que era blanco también. Y los rayos del sol hacían que se reflejaran como un espejo. Entonces, desde cualquier parte, al poder buscar dónde se encontraba la ubicación de Jerusalén, de pronto lo primero que miraban era el resplandor. Y ahí sabían que ahí estaba Jerusalén y que ahí estaba el templo. Era algo hermoso, muy precioso. Ahí era llevado este hombre, porque quiero declararle una cosa. La Escritura dice, era llevado un hombre cojo de nacimiento y lo ponían a la puerta del templo La Hermosa. Quiero decirle que en este momento, en la traducción, es la puerta de la Hermosa, no es el templo de la Hermosa. Estaba en el templo la puerta de la Hermosa. Este templo tenía muchas puertas, varias puertas, que describían algunas situaciones dentro del templo, pero no vamos a hablar de ello. Esta puerta le llamaban la Hermosa, estaba, era parte del templo. Esto, según dicen, era tan bella, tan linda, que por eso la gente la describía así, era la más bonita y decían la Hermosa. Quiero leerle un dato histórico, porque es un dato histórico que me dice de la siguiente manera. Era un orgullo nacional para los israelitas, tanto así que cuando Jesús estaba ahí, lo llevaron los discípulos y le enseñaron los edificios y el templo. Y le dijeron al Señor, mira qué hermoso es esto. Esto es en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 1 y 2.
Y el Señor les dice, de cierto, digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Bueno, buenas tardes a todos.